Hola, soy Beto Santana. Y yo, Paula Rodríguez. Son los profes del programa de diseño de modas. Acabamos de salir de nuestra presentación de la idea al producto. En el cual estuvimos hablando cómo se conceptualiza una colección de moda, cómo esta llega al mercado. Estuvimos ahí teniendo un espacio de esparcimiento bastante interesante con la sala completa, en el cual pues hablamos justamente de la idea, de cómo creamos y conceptualizamos moda. Acá, pues lo que pasó con esta charla fue entender un poco cómo funciona el proceso de creación. Creo que lo primero que nos tenemos que tener en cuenta es que nada es original, todo viene como de una reconstrucción de pequeñas partes. Saber que a veces nos presionamos muchísimo para hacer cosas nuevas cuando realmente ni siquiera es así. Importantísimo pensar fuera del cubo, aprender a salirse de la raya, tener como esta bitácora o diario creativo y saber que nuestro alrededor, nuestro entorno, las experiencias previas, nuestras experiencias vívidas, nuestros valores expresivos, nuestros valores simbólicos son lo más importante al momento de hacer creación. A veces no necesitamos pensar en el resultado, que eso es como una gran falencia que tenemos al momento de crear, sino decir, hey, disfrutémonos el proceso de investigación, disfrutémonos el proceso de creación y definitivamente pensémonos en lógicas infantiles, es decir, piezas con mucho significado y a veces poco lógicas. Y también el tema de entender la necesidad del consumidor para el que lo voy a diseñar y al que le voy a crear, porque a veces nos olvidamos de esa necesidad y empezamos a crear por crear y el producto termina siendo obsoleto, no funciona. Entonces es importante entender la necesidad y cómo yo puedo diseñar. También entonces entender la parte de la investigación de tendencias, que ya puedo trabajar con plataformas experimentadas, como también lo puedo hacer desde un plano más empírico, que es como el trabajo de revistas de moda, tiendas multimarca, todo un proceso de análisis que yo puedo tener aquí a la mano y no tengo necesidad de trabajar con las plataformas, no necesito como saber mucho, sino hacer un proceso de analizar qué es lo que está sacando qué es lo que está saliendo en el mercado, por qué está saliendo, cómo está saliendo y cómo yo puedo generar un valor de innovación incremental para que ese producto se vea diferente y supla la necesidad del consumidor. El análisis de tendencia es fundamental al momento de crear, siempre y cuando nosotros trabajemos en función de, si mi marca, mi concepto es tendencia, es muy bueno hacer el análisis, es correcto, pero lo estábamos hablando con Pau y también limita un poco el proceso creativo. Limita porque como que condiciona a qué tipo de producto voy a lanzar, hasta qué momento puedo llegar en mi momento creativo. Ahí quiero complementar un poco la idea y es entender de las tendencias que realmente salen, cuántas son pensadas para el consumidor que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Ahí reflexionábamos en nuestra charla que a veces las tendencias son muy, dadas a unos mercados muy especializados y al momento de crear las colecciones nos limitamos a estos mercados especializados, pero la gran pregunta es si tenemos acceso a ellos. Si nuestro consumidor llega a esto. Pensando en esta idea de qué rol juega la investigación en el proceso de creación, es básico. O sea, es imposible que nosotros hagamos creación sin tener un proceso de investigación. Entonces, no hay nada más ingenuo que creer que nos va a llegar una idea de la nada al momento de crear. No, para poder crear necesitamos tener este maletín de múltiples conocimientos en el cual vamos a decir, vamos a traer esta película, vamos a traer este libro, vamos a traer esta experiencia previa, vamos a ir a hablar con las comunidades para entender de manera real qué es lo que nosotros vamos a hacer como creativos. No somos nosotros en nuestro estudio alejados del mundo, sino nosotros partícipes del mundo y completamente activos en este proceso de investigación con comunidades, desde las bibliotecas, desde entender lo que está pasando en política pública y nuestro entorno. Entonces, sí, es importantísimo, de hecho, no hay manera de hacer un proceso de creación sin investigación previa. Claro que es posible que el producto se quede en esa etapa de conceptualización. De hecho, muchas prendas se quedan en esa fase de prototipado, de bocetado. ¿Por qué? Porque a veces o no atendemos a la necesidad, o no tenemos un proceso de investigación, o porque realmente lo estamos haciendo, como decía Pau en la pregunta de la investigación, esperando que la creatividad me llegue sin un fundamento y sin un porqué. Ahí complementando la idea, también tenemos esta idea errada en la que todo lo que nosotros creamos y diseñamos tiene que salir a la luz. De hecho, si lo vemos en los cuadernos de los grandes investigadores, hay muchísimas ideas que quedaron plasmadas y nunca se fueron
nunca se ejecutaron de manera real, simplemente quedaron en estos cuadernos que surgen como ideas para prototipos más adelante. Como dato curioso, hoy en día las marcas están sacando al mercado todas esas ideas que se quedaron guardadas, las convierten en colecciones porque son procesos creativos interesantes que merecen ser vistos. Así que ahí hay una oportunidad también de negocio. El perfil creativo de los estudiantes de la Universidad de EXI es muy completo porque ellos salen con creatividad, dominio en patronaje, dominio en confección. Es muy completo y abordarlo desde la parte creativa, el análisis de tendencia, la producción. Entonces el profesional de la Universidad de EXI es un perfil muy completo. Ahí complementando, siento que el perfil que sale es un estudiante, un egresado, que es capaz de retarse a sí mismo y retar las lógicas propias del mercado. Entiende el mercado de hoy en día y propone, innova. Sumado que somos una fuerza completamente crítica al mundo de la moda.